su opinión respecto de estos estados que están endeudando pues a sus entidades, a sus ciudadanos. Como sabemos, Enrique Alfaro inició la administración con alrededor de una deuda de 17,000 millones de pesos y ahorita va pues superior a los 34,000 millones de pesos. Esto en el sentido de que pues estaría buscando estas negociaciones para poder no tanto como separarse del tema de los impuestos, pero sí quisiera un esquema independiente para poder organizar sus recursos. ¿Esto tiene lógica cuando endeudas a un estado y quieres como separarte del sistema financiero que se tiene? Bueno, llevamos buena relación con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores. En el caso de Jalisco es buena la coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda. La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados. Lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y en otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores: oye, que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos, todavía hay que estar pagando mes con mes, aunque parezca increíble. Hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan, ¿no?, en los costos de construcción, pero luego también le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan, y por eso un hospital que puede costar 1,500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo, pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eran reclusorios, gasoductos, de todo, y esto llevaba al endeudamiento. ¿Por qué? Cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar, se hacían los descuentos en Hacienda, para pagarle a las empresas. Entonces, se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda y a más deuda. Entonces, eso ya no existe, eso ya no se permite, ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias, y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si firmo la reforma para publicarla, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí. Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También
estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de 1,000 millones y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto, tienen el control de todos los medios, no hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Pues ya tocaste, es un buen tema, fíjate. ¿En la reforma nos podría usted adelantar cuál sería el tope o más o menos? No. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso y pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gasto superfluo, que no pueden haber gastos onerosos, que como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, indispensable. Con todas esas mentiras, ayer recordaba yo otra, ¿no?, que no voy a dejar de mencionar, de que no podía aumentar el salario porque había inflación. ¿Cuánto engañaron con eso? Y no aumentaron el salario, y tampoco redujeron la inflación. Está demostrado que si se aumenta el salario, no necesariamente aumenta la inflación, porque el componente del salario en los costos, lamentablemente, es bajo, no impacta en la producción. Claro, hay que tener cuidado, no se puede recuperar todo lo que perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal. En 36 años no se puede recuperar en 2 o 3 o 4 o 5 años, porque ¿cuánto perdió? 75% de su poder adquisitivo. Pero sí ya hay que empezar, como lo hemos hecho, a la recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero así como esas, muchas mentiras. Eso que hablábamos de los impuestos. El problema es que no están en el padrón del fisco los de la economía informal. No pagan impuesto los vendedores ambulantes, los que se buscan la vida en la calle, los viene, los que acomodan los carros, que en la época de crisis por el saqueo, si no ha sido por la economía informal y por la migración, por millones de mexicanos que decidieron irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, esto hubiese estallado, hubiese estado peor, que esas fueron como 2 válvulas para quitar presión: el comercio, la economía informal y la migración. Bueno, pues fíjense la hipocresía. Y nadie sabía, porque los medios de manipulación no informaban. Nadie sabía que los bancos, las empresas más famosas, no pagaban impuestos. Nadie sabía. El pueblo no lo sabía. Un gran engaño. Pero así, aquí me puedo pasar enlistando ¿cuántas mentiras utilizaron? El último secretario de Hacienda del gobierno del presidente Peña Nieto sí sostuvo que no afectaba a la gente, al pueblo de México, si aumentaba la gasolina, porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóviles, no tenía carros, entonces no cargaba gasolina y ¿qué le podía importar? Así, secretario de Hacienda, como si el aumento del diésel para el transporte de las mercancías no impactara en el aumento de los precios. Si aumenta la gasolina, sube todo. Si nosotros hemos podido controlar la inflación porque no hemos permitido que aumente la gasolina para ayudar a los consumidores, para cumplir nuestro compromiso y también para control de inflación. Pero secretario de Hacienda, eminencia, y para sectores de clase media, aspiracionistas, todas estas personalidades son muy respetadas, muy buenos técnicos.